Buenas noches a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la puntualidad. Realmente tenemos gente aquí muy puntual, lo cual se les agradece un montón. Que nuevamente les doy la bienvenida. Les agradezco por estar aquí, por su puntualidad. Em, Quiero saludar en primer lugar a todos, a todas y a todes ustedes y agradecerles. Quiero saludar también a la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, quien nos acompaña igual esta noche, Ana María Kudelka, a nuestra compañera Paula Estensoro, quien es responsable de incidencias también de Católicas por el Derecho a Decidir, y a Juan Carlos Kelka, que ustedes lo conocen, creo que más que a nadie, porque es con quien han estado permanentemente en contacto, en comunicación, para que él les apoye y creo que ha sido un apoyo muy efectivo el que ha tenido. Bueno, hoy día estamos empezando la segunda sesión sincrónica pero que tendría que viene a ser la sexta sesión de toda la cátedra. Esta es la segunda y nos faltaría una más, que es la tercera, que va a ser al finalizar nuestra cátedra, que según el cronograma que tenemos va a ser el 7 de noviembre. En esta sesión es sobre todo para que podamos conversar, es un foro abierto en el que vamos a poder conversar, vamos a poder escuchar. Hemos planteado y está en la cátedra, en el Moodle, está la pregunta que ustedes tendrían que responder esta noche para que podamos tener una conversación, opiniones fluidas y que se basan sobre todo en lo que ustedes han ido escuchando, viendo los videos y leyendo también todos los documentos que se les ha dejado en el Moodle. Para empezar, yo quisiera darle la palabra a Juan Carlos para que nos haga una pequeña evaluación sobre cómo nos está yendo con la plataforma, qué es lo que se ha hecho y también si es que ustedes tienen todavía algunas dudas respecto a nuestra plataforma. Juan Carlos, adelante, por favor. Mm, Buenas noches, ¿me ven? Se ve mi pantalla, ¿no? Se ve. Sí, sí, se ve, Juan Carlos. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todo el grupo. En este momento nos encontramos en lo que es la sesión 6 y yo creo que esta va a ser una sesión muy rica en cuanto a compartir un poco de acerca de todo lo que hemos visto en estos módulos anteriores. Así que esperemos que sea una buena participación de todos los presentes. Bueno, para indicarse, con ustedes hemos venido trabajando internamente mediante el grupo de WhatsApp y también de manera personal me he tomado el tiempo de llamarlos personalmente y tratar de ayudarles, ¿o no? En este momento nos encontramos aquí. Ustedes ya se han dado de cuenta a medida que hemos ido avanzando en el módulo uno, en la sesión uno, sesión 2, sesión 3, cómo es el avance, ¿no? Cómo es el marcar el, el cumplimiento de la sesión para que me habilite a la siguiente. Yo entiendo muy bien que tal vez todos estamos un poco ocupados en el día y más han sido las consultas en la noche. Y bueno, de mi parte siempre ha habido la predisposición y he estado, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Yo creo que algunos se va a acordar que 12 de la noche, 11 de la noche hemos estado en línea para poder ayudarles y que ustedes puedan avanzar y llegar a esta parte, que es la sesión 6, que es la mitad de lo que es la cátedra. Eh,
Y por lo que he visto y he hecho un poco de seguimiento de lo que están avanzando, la mayor parte ha avanzado sin mayor dificultad, ha cumplido con todas las evaluaciones, ya se ha ubicado, hemos tenido un poco de dificultad hasta la sesión 3 tal vez, y después ya se ha podido, ya han corrido, cada uno a su ritmo. Es cierto que el viernes 13 se ha cerrado automáticamente el sistema, pero a solicitud de varios de los compañeros lo hemos habilitado hasta el día domingo y también pudimos que hasta el día domingo se logró que varias compañeras logren cumplir con todo, con todas las tareas. Y bueno, lo que me queda es decirles que al final de todo voy a hacer un formulario ya de la parte técnica. Al final de lo que es la cátedra, vamos a hacer un formulario de la parte técnica para ver qué tal les ha parecido lo que es la plataforma, qué les ha parecido, si les ha parecido es un entorno amigable, no es entorno amigable, que tal vez tus evaluaciones deberíamos de cambiar, la forma de evaluar, tal vez la forma de preguntar, tal vez hacer más pruebas verdadero o falso, tal vez algunas de múltiple selección y varios otros que tal vez ustedes pueden sugerirnos y nosotros tomarlos en cuenta y elaborarlos, ¿no? De acuerdo a lo que tengamos el plan curricular, podamos adecuarlo y tener las exigencias. ¿Para qué? Para que ustedes se sientan cómodos dentro de lo que es esta aula virtual. Bueno, eso es lo que tengo que un poquito conversar con ustedes y tal vez alguien tenga alguna duda en este momento o alguien quisiera eh, indicarme o mencionarme tal vez algo que quisiera compartir con todo el grupo, no sé, creo que nadie, creo que No hay. todos, no hay nadie, ¿no? Creo que todos ya estamos habituados a lo que es el aula virtual y cómo hacer directamente el cumplimiento de todas las evaluaciones y continuar hasta el final. Bueno, eso es de mi parte y como saben ustedes, siempre abierto y en la disponibilidad del tiempo. Siempre les contesto rápido o a veces les digo, por favor, denme una horita o por la tarde o por la noche. ¿Sí? Bueno, ya saben que aquí estoy abierto a las necesidades. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Me consta, sé que has estado realmente a disposición de todos y de todas, y de todos los que han preguntado, los que han tenido dificultades. Así que realmente has apoyado bastante. Creo que no hay, por lo menos en este grupo, no hay quejas, pero ya saben, todavía tenemos el grupo de WhatsApp, tienen nuestros contactos, nuestros números de teléfono y cualquier dificultad siempre vamos a estar dispuestos a atenderlos y especialmente Juan Carlos en el tema técnico. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este programa, que espero que sea la más sustanciosa y espero la participación de muchos de ustedes. Vamos a responder la pregunta que ustedes ya la han debido pensar, ya la han debido analizar, ya han ido eh, concretando una respuesta, no una opinión respecto a cuál es la importancia que ustedes consideran que tiene la laicidad para los derechos humanos. A ver, vamos primero a esperar eh, que levanten la mano voluntariamente. ¿Quién quiere empezar con esta pregunta? Por favor. Pueden habilitar, la persona que hable puede habilitar. Rodolfo, Rodolfo Vargas. Juan, Buenas adelante, noches, ¿me Rodolfo. escuchan? Sí, sí, sí. Un saludo para todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad. Em, yo creo, para mí,
la importancia que tiene la laicidad para los derechos humanos, puedo resumirlo en algunos puntos. Por ejemplo, la laicidad asegura que todas las personas, independientemente de su religión o su creencia, sean tratadas de igual forma, de igual manera ante la ley, como dice que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Esto promueve la no discriminación y la igualdad de derechos para todas las personas, que es un principio fundamental de los derechos humanos. Además, creo que se garantiza que las personas tengan la libertad de seguir la religión que quieran, ¿no? O de no practicar ninguna religión en absoluto. Me encantó la charla de Tania Nava, porque hablaba muy claramente de todo esto, ¿no? Que puedo o no practicar una religión y eso no tiene que darme discriminación o que haya represalias contra mí por estas decisiones que pueda tomar. Y esto creo que es muy esencial para el ejercicio de la libertad de la religión, de las creencias como derecho, ¿no? Además, creo que es importante la libertad de expresión al permitir que las personas podamos expresar nuestras opiniones y creencias sin temor a estas represalias de grupos religiosos o del Estado o de otros grupos, ¿no? Que defienden sus fundamentalismos. Y creo que también ayuda mucho en el entorno en que las diversas creencias religiosas y no religiosas pueden existir pacíficamente. Y me refiero al pluralismo y a la diversidad, eh, que promueve mucho este respeto mutuo a toda la diversidad cultural, religiosa, diversidad sexual, y que coexisten pacíficamente. Y por último, creo que hay una protección, ¿no? Hacia las minorías culturales, religiosas, diversas, cuando se garantiza que no se imponen creencias de la mayoría. Y para mí esto es esencial porque protege los derechos de las personas y preserva su identidad, aunque sean grupos minoritarios. Cambio. Muchas gracias, Rodolfo. Así es, todo lo que has dicho es correcto. Vamos a dar la palabra a Sara Paulín. Adelante. Buenas noches. Complementando lo que dijo Rodolfo, una de las cosas que me parece más importante es que ya no hay pues la persecución que tal vez habría habido durante lo que Tania Nava decía, lo que era el clericalismo, ¿no? Em, hemos visto en clases de historia como, por ejemplo, la Inquisición que estaba así, que trabajaba de mano de los reinos o de los gobiernos de algunos países, tenía la libertad de torturar o de matar a ciertos grupos solo porque ellos practicaban diferentes religiones o tenían ciertas creencias, ¿no? Y con la bendición de la Iglesia Católica. Lo bueno es que eso ya no existe y que de hecho está pues observado bajo los derechos humanos. O sea, todos tenemos el derecho de ejercer en base a nuestras creencias los rituales que, que son parte de nuestra religión. Todos tenemos derecho a una opinión religiosa, incluso hasta podemos decir, ¿no? Que no pertenecemos a ninguna religión, que tal vez somos ateos y no por eso no sufrimos persecución ni torturas, ni tenemos que estar ocultando nuestras ideas. Eso me parece un punto bien importante de la laicidad y que espero que no se pierda nunca, ¿no? Tal vez me daría mucho miedo si es que, bueno, no sé, he escuchado que mi ley, por ejemplo, en Argentina, tal vez podría reinstaurar algo así como que una sola religión ahí. No sé, tal vez son especulaciones, pero sí, pues sí empiezan y dicen, no, solo se puede practicar esto y solo existe esto, entonces l- estarían peligrando los derechos de otras religiones. Espero que no, espero que lo haya malentendido. Eso, gracias. Muchas gracias, Sara.
muy legítima además la preocupación. Tenemos a un país muy cercano como es Argentina, que donde pueden volver, ¿no? Los fundamentalismos religiosos. Alejandro, les voy a pedir, por favor, si también se pueden presentar de dónde vienen, de dónde son, si es que desean. Y Alejandro, tu apellido no lo tengo aquí. Sí, no, no está porque no sé cómo colocarlo. El día que me alfabetice intenté el otro día y no logré nada, digo, por ahí borro todo y desaparezco del aire. Entonces, Dausá es mi apellido. Alejandro. Estoy en Santa Cruz, vivo en Santa Cruz. Eh, Quería aprovechar, bueno, buenas noches a las personas que participan y quería aprovechar para agradecer a Juan Carlos porque realmente sus explicaciones fueron muy claras y sobre todo muy fáciles de entender, ¿no? Así que fue excelente. Un par de veces le hice preguntas técnicas y ayudó mucho. Voy a leer lo que escribí para esto de la relación entre laicidad y derechos humanos en nuestra realidad, ¿no? Digo, el concepto de derechos humanos ha evolucionado, así como también los énfasis con los cuales han sido definidos y defendidos. Por ese motivo es que se puede hablar de su historicidad, pero también de su progresividad. En tal sentido se definen derechos de primera, segunda y tercera generación. Por otra parte, en la realidad latinoamericana es evidente que ciertos ámbitos humanos se han mantenido durante largo tiempo como rehenes de imposiciones de tipo religioso, tanto a nivel público como privado, coartando derechos elementales. La laicidad procura promover y garantizar la convivencia social, reconociendo la diversidad de cosmovisiones, creencias y religiones en sociedades plurales, respaldando en cuanto sea posible tanto la igualdad como la no discriminación. De ahí la importancia de definirla y aplicarla en tanto principio garantizador de derechos y entendimiento social. Hasta ahí fue mi respuesta. Muchas gracias, Juan Carlos, perdón, Alejandro. Te agradezco mucho por esos comentarios y por ese escrito. Bueno, seguimos con Mónica Chacón. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Mónica Chacón. Yo les estoy hablando desde Potosí. Soy comunicadora social, feminista, activista también. Y bueno, pues creo que la laicidad es de suma importancia para poder ejercer los derechos humanos en todos los ámbitos, porque no nos olvidemos que la religión ha sido motivo de guerras y todavía lo sigue siendo hasta ahora, y sobre todo el de ejercer un control, ¿no? Sobre la vida de las personas. Y sobre las mujeres, desde siempre ha sido también el control sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? No solamente sobre la vida, sino sobre los cuerpos de las mujeres. Y pienso que es de suma importancia para poder ejercer los derechos humanos porque nos permite tener esa diversidad y esa libertad de credo, de creencias, ¿no? Y para nosotros, sobre todo que vivimos en un país tan diverso, es de suma importancia el poder tener esta posibilidad de esta libertad de creencias y de credo para poder ejercer estos derechos humanos y alejarnos de estos fundamentalismos que son tan peligrosos y que han sido tan nocivos para la historia de la humanidad. Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Por favor, ahora vamos a seguir con Rocío Apaza. Rocío, creo que me escuchas. Estás... Quizás es un problema de su micrófono o está con bajo volumen. Sí, Rocío. Debes tener algún problema con el micrófono. Porque
Hola. Bueno, mientras Rocío logra... ¿Alguien está hablando? No. Mientras Rocío logra arreglar su micrófono, Sara, ¿tú sigues con la mano arriba? No. Bueno, ellos son los voluntarios. ¿Alguien más que quiera ser voluntario para hablar? Han sido los voluntarios. ¿Alguien más que quiera ser voluntario? María Alejandra, Bueno, buenas adelante. noches a todos, todas y todes. Yo creo que respondiendo a la pregunta que el foro ha planteado, me parece que es muy importante para los derechos humanos, ya que en base a todo a la educación, ¿no? En una de las ponencias que he escuchado dentro del foro, hablan mucho sobre la educación que se tiene que impartir esto de la laicidad, del Estado laico, para que ya desde la educación inicial se pueda ver que se tiene esa libertad de ideología, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que es muy importante. También en el aspecto de la tolerancia, ¿no? A que las otras personas puedan pensar diferente y que puedan expresarse. Eso es lo que ayuda al derecho a la laicidad, a que uno pueda expresar de forma abierta su propia ideología y no una imposición que pueda un dogma puede imponerte, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, María Alejandra. ¿De dónde eres tú? ¿Me los puedes decir? Yo soy de una plataforma feminista llamada Construyendo. Gracias, María Alejandra. ¿Alguien más voluntarios, compañeros? Ricardo, adelante, Ricardo. Gracias, Silvia. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Bueno, la importancia es fundamental, ¿no? Porque ustedes saben que el Estado tiene una finalidad y esta finalidad es el de satisfacer las necesidades de toda la población. Eh, Tiene que ser, por tanto, garante de los derechos humanos, en realidad. Y la laicidad es un elemento importante porque es el que puede garantizar el mismo. En un Estado existen muchas personas que profesan muchas religiones y dentro de un Estado puede estar permitido todas ellas, con respeto a que cualquier ciudadano o ciudadana pueda estar y agruparse a una religión o credo. Pero cuando el Estado va a reglamentar, a regir a través de políticas públicas, estas lógicamente tienen que estar en un marco de un concepto de laicidad, donde el concepto religioso de dogmas estén fuera de este, ¿no? Esa es la importancia de un Estado laico y que permite, vuelvo a recalcar, la garantía, se vuelve un Estado garante de los derechos humanos a partir de establecer principios de laicidad en su Estado, ¿no? Eso es lo que quiero aportar. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Rodolfo, ¿quieres volver a hablar? Y yo creo que el Estado laico busca mantener, sí, la separación clara entre instituciones religiosas y el Estado. No necesariamente se impide que las iglesias o las instituciones religiosas tengan voz en el debate público y ejerzan influencia, ¿verdad?, en la vida social de las personas. Pero creo que su influencia debe estar sujeta a las regulaciones del Estado para garantizar la igualdad y la no discriminación, porque si no estaríamos nomás quedando en un clericalismo, en un Estado en el cual seguimos aceptando que la iglesia tenga una voz por encima de todos y eso sería discriminatorio para mi persona. Cambio. Gracias, Rodolfo. Mónica Patricia.
Hola, Hola, Mónica. ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Les hablo desde la ciudad de Potosí. Soy una activista también de derechos humanos. Entonces, mi opinión para este foro es que a partir de la nueva constitución política del Estado, promulgada en el gobierno de Evo Morales el año 2009, declara pues que Bolivia es un Estado independiente de toda religión, convirtiéndose así en un Estado laico. Es un cambio muy significativo para un país que además pasa de ser de una república a un Estado plurinacional. La laicidad del Estado significa y supone mucho más que la separación del Estado con la Iglesia, ya que es un principio rector que habilita y empodera el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Algo muy imprescindible para poder ejercer totalmente nuestros derechos. Me parece muy interesante este foro para que también tengan conocimiento de los derechos fundamentales de toda persona y la empatía hacia todos. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Creo que hay algunos comentarios en el chat, pero no puedo acceder. Tal vez, Paulita, si los puedes leer. Con mucho gusto, Silvita. En el chat han contestado también algunas personas. Rocío Apaza, trabajadora social de la ciudad de La Paz, y ella creo que tenía problemas antes con el micrófono, pero nos dice, la laicidad es importante en nuestro contexto, ya que permite la libertad de conciencia, la autonomía y la igualdad de condiciones entre las personas. ¿Pero se ha entendido? Y Yo de lo que también podía, que no he leído un... ha opinado Julie Calle Machicao, que nos dice, creo que nos sirve para poder promover el respeto a la dignidad humana y la libertad de creencias que tenemos. También es importante para proteger el ejercicio de los derechos ante los fundamentalismos religiosos que promueven violencia y discriminación. Saludos desde La Paz. Esos son los comentarios que nos han puesto también en opiniones, tanto Julie como Rocío. Muchas gracias, Paulita. ¿Alguien más que quiera comentar voluntariamente? ¿Podemos escoger a alguien? Tenemos un nuevo comentario también en el chat, si podemos también ponerlo en conocimiento de todas. Es de Valentina Duchen y dice, buenas noches, para mí tanto la laicidad es Espera que no hable, importante porque te hago caso. porque Para ambos, voluntario. perdón, Mónica, se le quedó el micro encendido, si lo puede apagar. Gracias. Ahora sí. Buenas noches. Para mí, tanto la laicidad es importante porque ambos de una manera u otra buscan la libertad de conciencia y su práctica colectiva e individual para el respeto de todos los seres humanos. Por tanto, el ejercicio de las libertades es un derecho humano que permite la expresión de sus pensamientos y saberes y ejercer sus derechos para una vida plena sin ningún tipo de discriminación sociopolítico y económico. muchas gracias, Paulita. Esperamos más voluntarios, voluntarias, voluntarias. A ver, Claudia Soledad, Vilca, ¿nos puedes dar tu respuesta a la pregunta del foro? Creo que no está. Claudia. A ver, vamos a seguir con las Claudias. Claudia Campos. Claudia Buenas Soledad noches, dice que aquí tiene estoy, problemas Claudia con el Campos. micro. Hola, Claudia, Hola, buenas noches. buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te Ay, ay, escuchamos. ay.
Muy bien, del equipo de Claudia es presente. Qué bien. Bueno, en mi caso, bueno, comparto la opinión de los compañeros, pero quería hacer hincapié, y eso es lo que también escribí en el foro, referido, digamos, al manejo de los derechos humanos como em, un, una, un plan, digamos, de gobierno o, digamos, de determinados movimientos políticos nacionales o internacionales, pero para volver a crear dominación. O sea, manejar, digamos, una herramienta que nosotros la consideramos democrática y democratizable, digamos, en muchos lugares, pero para volver a recrear otro proceso de dominación. ¿Y a qué es a lo que me refiero y por qué podría ser esto peligroso? Si bien, por ejemplo, en teoría es digamos, el acceso a la educación, el respeto a la vida, el respeto a la libertad de pensamiento y demás, son fundamentales para nosotros para poder relacionarnos unos con otros de forma mucho más efectiva, comunicarnos bien, etcétera. Otros grupos de poder pueden utilizar este tipo de información para recrear dominación, para volver a crear grupos hegemónicos en otras condiciones para otros grupos que podrían ser vulnerables. Por ejemplo, hablando de interculturalidad, perdón, en el, ya no me acuerdo en cuál de las lecturas estaba, pero había una posición en la que decía, ¿no? O sea, el diálogo, la interculturalidad son importantes porque yo puedo conocer al otro a partir de sus perspectivas y él me puede conocer a mí a partir de mis perspectivas y no necesariamente, digamos, ir a pelearnos, sino dialogar y poder coordinar en pensamientos, acciones que no vengan en desmedro de los dos, sino que sean para construir entre los dos. Ahora, mi ejemplo va relacionado a lo siguiente. Con el discurso de derechos humanos, algunas instituciones, digamos, de carácter internacional, se han introducido a comunidades indígenas para hegemonizar un tipo de pensamiento. Entonces, en ese sentido, se estaría haciendo un mal uso de lo que son los derechos humanos en sí mismos en el sentido de no entender, por ejemplo, sus prácticas de educación, que podrían ser diferentes, digamos, a lo que se considera en el modelo de educación de algunas instituciones que las consideran que tendrían que ser así y que las manejan como política de derechos humanos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que hacía referencia. Eh, Puede ser, digamos, que muchos no estén de acuerdo conmigo y lo voy a aceptar, pero lo que sí me parece eso peligroso, ¿no? O sea, tendríamos que ser nosotros muy críticos también en ver qué institución o qué instituciones o desde qué discurso algunas personas políticos, etcétera, manejan los derechos, perdón, el discurso de derechos humanos para sus propias conveniencias. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Todas las opiniones aquí son válidas. Si alguien quiere responder, también son válidas, es válido. A ver, vamos a ver quién más nos puede comentar. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Ahora sí, sí. Claudia, ya Arreglando el lograste micrófono. arreglar tu micrófono. Adelante. Sí, sí. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a todas, todos y todes. Sí, en relación a este tema de la protección de los derechos humanos y lo que tiene que ver con este tema de la diferencia de pensamientos, de fe y de cultos, sabemos que como planeta entero tenemos una diversidad de religiones y de doctrinas a las que se sigue. Y el Estado debe también procurar garantizar esta igualdad entre todos y todas las personas, precautelando siempre que se respeten, ¿no?, los derechos de pensamiento y de culto y de sensación. Por eso rescato también, como la compañera decía, ¿no?, este tema de la formación que tienen en las unidades educativas, no como una política de Estado, el de establecer una determinada religión, sino más bien tener una apertura neutral en el tema de la formación que se tiene para poder respetar así no solo lo que se tiene en este contexto como Bolivia, por ejemplo, sino también respetar otras culturas u otras naciones. Entonces sí es importante
tener una formación más neutral, más equilibrada, que permita la integración de todas estas diversidades de poblaciones que tenemos y así distanciar un poco lo que es la toma de decisiones del Estado, y eso es algo que respeto también en los módulos que hemos ido avanzando, respetar esta independencia del Estado con lo que es la religión y con lo que es este modelo. Gracias. Gracias, Claudia. ¿Tenemos otros mensajes en el chat, Paulita? Sí, también ha opinado en el chat Nenry Vázquez, Rey, que dice la laicidad es fundamental No puedo en el entrar ya. ejercicio de los derechos humanos, ya que permite respetar la diversidad de pensamientos, pero sobre todo la implementación de de políticas públicas igualitarias que mejoren las condiciones de vida y respeten a todas y todos y no vulneren los derechos de nadie. Y también tenemos otro mensaje que es de Rosemary Cortés en el chat, que dice la laicidad también promueve y defiende el derecho de todas las personas a ejercer la creencia religiosa de su preferencia, pero insta a que sea de manera personal y sin que interfiera en temas de índole público. De esa manera, en un Estado laico, también el derecho y la libertad de profesar la religión o creencia que gusten dentro del marco del respeto, sin que ello interfiera en el quehacer o hacer. En este sentido, la laicidad estaría basada en 3 elementos principales: respeto a la libertad de conciencia, autonomía de lo político frente a lo religioso, y hay un 3 que ha quedado incompleto. Y finalmente, Daphnis Eliana Guzmán también nos comenta: buenas noches a todos, soy Daphnis Guzmán de La Paz. La importancia de la laicidad en los derechos humanos radica en garantizar la libertad de conciencia y de culto para todas las personas sin privilegiar ninguna religión en particular. El respeto a la laicidad evita la imposición de creencias religiosas o morales a nivel estatal y fomenta la igualdad y el respeto a la diversidad de opiniones y creencias. De esta manera se garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos sin discriminación religiosa y se promueve el pluralismo y la tolerancia en una sociedad democrática. Y tenemos otros mensajes más. No sé si primero podría intervenir Palmira, que está con la mano levantada, y después yo continúo con las lecturas, si les parece, Silvita. Sí, sí, Paulita, por favor, vamos a dar la palabra a Palmira, pero antes quisiera, por favor, instar a los chicos, a los hombres, varones, aunque acabo de darme cuenta que la mayor parte de las personas que participan en el curso son mujeres, pero sí tenemos varios hombres y nos gustaría también escucharles. Palmira, adelante, por favor. Buenas noches al grupo. Muy interesante las opiniones que comparten, ¿no? Desde la reflexión personal. Creo que en este sentido es bien importante tomar conciencia de lo que dice la norma, de lo que es la realidad, ¿no? Versus sobre lo que nos toca vivir cotidianamente. Me llamaba la atención algunos puntos de reflexión de la doctora mexicana, ¿no? De la primera sesión, doctora Molina, en relación a lo que planteaba sobre 3 escenarios, ¿no? Sobre el Estado laico. Uno es el reconocimiento jurídico, ¿no? A nivel normativo que se pueda dar, por ejemplo, en nuestro país. Una compañera hacía mención de lo que señala la Constitución en su artículo 4, ¿no? Sobre, no lo dice explícitamente, pero obviamente se entiende que somos un Estado laico. Un segundo escenario es que ese enunciado constitucional se traduzca en la institucionalidad, ¿no? Del Estado, a través de las políticas públicas, las normas. Y un tercer escenario es que estas leyes políticas realmente se concreticen en la vida cotidiana de la población. Y desde lo que se observa es que nos falta muchísimo por concretar, ¿no? Realmente de que Bolivia sea
verdaderamente un Estado laico. Es un avance, evidentemente, que la Constitución reconozca la libertad de las creencias y que no esté apegada a una religión en particular. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el tema de las dogmas, ¿no? De estas creencias absolutas, no solo pasa por el tema de la religión, sino por otros temas también políticos, ideológicos, y que lamentablemente eso está afectando, ¿no? El ejercicio de los derechos humanos en nuestro país, ¿no? Como también decía otra compañera, por los innumerables casos, ejemplos, vemos que hay un uso discrecional de la norma, hay una defensa, digamos que oportunista en algunos casos, de que algunos ciudadanos sí tienen derechos humanos y otros no, en situaciones muy similares y que lamentablemente pues eso pues va a vulnerar los derechos principales de la persona a considerarse inocente, ¿no? Hasta que se le demuestre lo contrario. Por ejemplo, en el caso de procesos judiciales, acusaciones, etcétera, ¿no? Justamente por este tema de que hay una interpretación sesgada de lo que implica la ley, la norma, los mismos delitos, lamentablemente, a veces raya con ese tema político, ¿no? Pues creo que este tipo de espacios permiten reflexionar hasta dónde realmente hemos avanzado y cuál es también nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos de poder reflexionar y también de tomar parte, porque si bien el Estado es el principal garante de los derechos humanos, también nosotras como ciudadanos también tenemos responsabilidades para defender nuestros derechos. Gracias. Muchas gracias, Palmira. Interesante. Tenemos a Daniel Ramírez. Adelante, Daniel. Bien, gracias. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, te Bien, escuchamos. un placer saludarte, Silvia, y también a todos los compañeros que están participando de esta sesión. Bueno, yo soy de profesión comunicador social. Me parece muy pertinente este curso en el tema de las reflexiones sobre laicidad. Creo que también hay que preguntarse, después de todas las participaciones, qué estamos entendiendo por laicidad, Estado laico y laicismo. Y si un Estado laico en alguna medida promueve efectivamente la laicidad actualmente. Y la respuesta yo podría asumirla como un no. En todo caso, el tema de la laicidad parece ser un horizonte, pero al mismo tiempo también una especie de un semáforo que te puede dar indicaciones hacia dónde podrías ir en este tema del respeto hacia los derechos humanos. Por esa misma razón, el Estado tampoco ha desarrollado políticas públicas o estrategias efectivas que vayan a promover el tema de la laicidad en este tema de tener una independencia o una autonomía en el tema de la conciencia del sujeto boliviano. Creo que ese es un punto importante, porque también habrá que denotar con los anteriores profesores, ellos daban cuenta que un Estado laico puede estar conformado por funcionarios públicos que forman parte de grupos integristas. Y ese podría tener un sesgo porque al final estos funcionarios públicos que son integristas, podríamos llamarles pro vida, podrían desarrollar políticas públicas alejadas de una racionalidad de un Estado laico. Creo que ese es un punto importante. El otro punto importante que me ha llamado mucho la atención tiene que ver con la intervención del profesor Nicolás Panotto, que habla de esta especie de separación de lo público y lo privado, que parece ser pertinente, pero él demuestra que no es así, que en ciertos momentos lo privado también es fuertemente político y puede influir de forma muy gravitante en la dimensión de lo político. Es decir, que puede frenar políticas públicas y ahí fuertemente está escondida el tema de lo religioso, llamémosle Iglesia Católica o iglesias protestantes.
Entonces, no quiero extenderme más. Hay una complejidad que se está pensando en este curso que me parece muy pertinente. Y hasta este momento, hasta el módulo 5 o a la sesión 5 que hemos arribado, me deja más dudas y más complejidades sobre lo que realmente está sucediendo con un Estado laico, que afortunadamente está en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, pero que plenamente no se ha desarrollado como un mecanismo orientado en la profundización del tema de la laicidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Em, Vamos a dar la última palabra a Rosario Laime, que tiene la mano levantada, para ya entrar a algunas conclusiones, por favor. Rosario. Gracias. Tenía algún conflicto con el tema de mis auriculares cuando estaba con celular y tuve que entrar con mi computadora. Buenas noches a todas, todos, todex. Yo estoy militando, si se quiere, en una organización de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias en Prevención de la Violencia en Razón de Género, pero también yo soy activista por los derechos humanos y he trabajado bastante en eso en la ciudad de Potosí y ahora aquí en La Paz también con esta organización, ¿no? Y el tema es realmente a mí me está empezando a apasionar, ¿no? Porque es muy necesario, creo, comprender estos aspectos y hay que también un poquito ver que los derechos humanos no han sido dávidas, no han sido cosas que nos han caído del cielo, sino los hemos ido exigiendo, trabajando, protagonizando una serie de movilizaciones para lograr algunas conquistas como derechos humanos, especialmente el movimiento de mujeres siempre sigue hasta ahora, ¿no? Nosotros decimos vamos a seguir marchando por conquistar más cosas y queremos además transformar esta situación como la vemos ahora, ¿no? Especialmente en temas de violencia, todo ello. Entonces, ahí lo que nos detiene, yo por lo menos veo donde voy, donde apoyo a las mujeres que sufren violencia, es que hay un fuerte enraizamiento religioso de creencia, ¿no ve? Ya sea católico, evangélico, cristiano, no sé. Y eso me parece importante, ¿no? Que cuando hablamos de la Constitución Política del Estado diga que reconoce y se respeta el ejercicio de esto, ¿no? O sea, a nadie se le prohíbe, a nadie se le va, te llama ahorita, a nadie se le va a imponer ningún otro tipo de religión, pero eso para mí, y según lo que he visto hasta ahora, es que es un aspecto individual de creencia, ¿no? Yo puedo estar en uno u otro movimiento, pero por el otro lado, cuando hablamos de los derechos humanos y ahí cuando el Estado boliviano se declara laico, es que debería proteger, garantizar los derechos, como decía el compañero, porque esa es la labor del Estado boliviano, de proteger y realmente trabajar en tema de los derechos humanos de toda la población, no de toda la población, sin hacer lo que se veía antes, ¿no? Como a una cierta religión, en este caso el catolicismo, como un poder más del Estado. No hay ahora eso, no hay, y hay una gran diferencia, aunque es cierto también que no está totalmente tal vez aplicándose esta declaración de la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero estamos en ese camino y me declaro de participar en el movimiento de laicidad para seguir coadyuvando en que se aclare estos conceptos. Eso, gracias. Muchas gracias, Rosario. Ahorita creo que tenemos algunos mensajes más en el chat. Querida Silvia, queríamos leer algunos mensajes todavía que han puesto algunas personas participantes. Está Katia Chuma, que dice, en mi opinión, la laicidad, al ser un principio que fortalece la democracia de un Estado, es muy importante para los derechos humanos.
ya que uno de nuestros derechos es el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y la laicidad nos ayuda a promover la tolerancia y aceptación de poder ejercerla sin que afecte o interfiera con los asuntos políticos, y de esta forma el Estado se mantiene de forma neutral. También Daphne Celiana quería complementar y dice, agrego un comentario más, que es importante que el tema de la laicidad llegue a todos los estratos sociales y que se considere dentro de la gobernanza real del Estado, para que se vea un verdadero respeto a las creencias, usos y costumbres de las personas, incluso en los privados de libertad. También Monique ha puesto otro comentario que dice, la laicidad del Estado significa y supone mucho más que la separación del Estado con la Iglesia, ya que conlleva una fuente de valores morales no religiosos, como por ejemplo el principio de la dignidad humana, el respeto y el fomento de los derechos humanos, como la libertad de las personas y su libre elección en materia de religión y de creencias, lo que debe generar igualmente el respeto por parte del Estado dentro de los límites de lo democrático y del respeto a los derechos fundamentales. La laicidad así concebida es un elemento clave para la vida democrática que impregna ineludiblemente lo político y lo jurídico, escoltando de ese modo el progreso de la democracia. Rosa Verónica también nos comenta, la laicidad es un derecho a una vida libre de violencia. Es un proceso histórico de separación de asuntos públicos y de interés general, como es la educación. La sociedad y los estados han ido estableciendo escuelas y servicios educativos públicos y fiscales, donde ya las religiones e iglesias pueden existir personas que quieran ser perteneciente a una iglesia o religión determinada para la educación de sus hijos e hijas. Se centra en el derecho a la educación y que el Estado garantice el mismo. A eso se llama educación laica. Silvia Sánchez también comenta, buenas noches, si bien en la teoría existe una normativa a favor de un Estado laico, pero mientras tengamos funcionarios que ejercen cargos y que anteponen el dogma o creencias religiosas, entonces lo privado influye sobre la necesidad de políticas públicas. Dubia Yusara también nos dice, laicidad es un tema de globalización donde aporta y no obliga a hacer de alguna línea religiosa. Asimismo, no vulnera ningún derecho humano. Además, aparte de los aspectos religiosos, no influye dentro del Estado. Hasta ahí tendríamos estos comentarios en el chat. Gracias, muchas gracias, Paulita. ¿Hay alguien más que quisiera opinar, hablar, dar respuesta? Bueno, como ya estamos, ha pasado muy rápido el tiempo. Me imaginaba que íbamos a estar un poquito más, menos en este foro. Le voy a pasar la palabra a Paulita nuevamente para que nos dé unas conclusiones, un redondeo de todo lo que hemos escuchado de ustedes, compañeros. Bueno, qué difícil tarea, pero intentaremos. Sí creo que es muy importante en relación a la pregunta, además, y bueno, otros temas que se han abordado al margen de la pregunta que me parecen muy valiosos. Primero, creo que hay una valoración y también una comprensión de todo este proceso histórico, ¿no es cierto?, del desarrollo de la laicidad y su importancia también en materia de derechos humanos, habiendo logrado, digamos, este término de laicidad moderno, como lo estamos entendiendo ahora, donde muchas personas relevan justamente este núcleo central en las libertades fundamentales, como es la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, las libertades de expresión, que se condicen justamente con este centralismo para el desarrollo y la garantía, la protección y el ejercicio de los derechos humanos. Creo que otras opiniones se han centrado más justamente en la importancia que tiene la laicidad en relación a los derechos humanos, porque se debe separar lo público de la esfera, obviamente, personal de las creencias religiosas, pero además se debe desarrollar política pública
en sentido de que beneficie a todos y todas, y este sentido democrático y este sentido de igualdad y de no discriminación, y este sentido, además, y principio fundamental de los derechos humanos que debe llegar a todos los grupos poblacionales, también tomando en cuenta las especificidades, creo que le da ese sentido también a que la política pública debe estar justamente regida, ¿no es cierto?, por una ética pública, más allá de cualquier religión o creencia que puedan tener los o las gobernantes o los servidores y servidoras públicas que generan o que implementan estas políticas públicas. Creo que por ahí va varios también de los comentarios muy válidos en relación a la laicidad y su importancia para los derechos humanos. El otro tiene que ver con justamente el cruce de la laicidad con la propia democracia, ¿no? Es decir, que este es un elemento central porque sin democracia tampoco habría una garantía de derechos humanos y también sin laicidad no se podría desarrollar a mayor profundidad la democracia. Y finalmente, si no me he olvidado de algún grupo, digamos, de opiniones o de tendencias en lo que han ido diciendo los y las participantes, creo que también hay un cuestionamiento muy importante al grado de desarrollo de la laicidad en la gestión pública y en la política pública y en lo que se viene haciendo en el Estado boliviano. Si bien esto está mucho más allá de la misma pregunta del foro, a mí me parece muy importantes varios aportes que se ha hecho y varias reflexiones, preocupaciones y también cuestionamientos, ¿no es cierto?, que se hacen sobre justamente esta complejidad que supone el poner en la gestión pública este principio de laicidad como un valor ético-político frente a otros intereses que se están conjugando, y ahí muchos han nombrado a los fundamentalismos religiosos, pero todos los conservadurismos que más bien estarían en contra del desarrollo de los derechos humanos. Y finalmente una voz que me parece interesante, disidente, porque más bien tiene una voz crítica hacia cómo se hace en los discursos o en prácticas, cómo se hace una apropiación de los derechos humanos para imponer, ¿no es cierto?, algunos temas, sobre todo en relación a las propias culturas y a los propios usos y costumbres y formas que tienen los pueblos originarios, campesinos o indígenas, y creo que es muy valorable, ¿no? Pero obviamente entendiendo que eso más bien no estaría adscrito al marco de los derechos humanos, sino a una interpretación de pronto antojadiza o interesada de los derechos humanos. Pero obviamente eso abre un campo muy fuerte de discusión también, porque no olvidemos también que los derechos humanos y su desarrollo moderno y contemporáneo tienen nomás pues que ver también con una óptica bastante liberal del mundo, ¿no es cierto?, en términos de derechos individuales, pero también de derechos sociales y de bienestar social. Entonces, bueno, esto nos podría entrar justamente también a una discusión mucho más profunda sobre lo que es la doctrina de los derechos humanos. Pero creo que también estas voces disidentes son muy válidas porque nos hacen pensar en justamente esta relación que debería haber de la laicidad en procura más bien de dar el norte para la protección, la garantía y el ejercicio de los derechos humanos, y que más bien, que muchas veces, a veces se imponen, ¿no? Se imponen de acuerdo a estos intereses. Entonces, eso creo que podría tratar de resumir de manera muy breve con realmente una tarea muy difícil, porque creo que ha sido muy valiosa y muy variada las intervenciones. Y pues les agradezco también a cada una y cada uno por todas sus opiniones y comentarios. Muchas gracias, Paulita. Una capísima. Ha logrado hacer un resumen de muchas de las exposiciones que han tenido ustedes, que como ella misma ha dicho, es difícil, ¿no? Le voy a pasar la palabra a la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, Anita Kudelka, para que nos haga una invitación.
Gracias, muchas gracias, querida Silvia, gracias por coordinar la cátedra, gracias a Juan Carlos Kelka, que nos ha ayudado a tener un formato simpático, amigable y muy didáctico de la cátedra, y a Paulita Estensoro por la organización de todo este proceso. Sí queremos hacerles una invitación, nos parece perfectamente propicio y viene como anillo al dedo para todos y todas las personas que están en La Paz. Lamentablemente tiene un criterio excluyente, pero estamos haciendo pero bueno, vamos a tratar de prever que la virtualidad o el Zoom sea una posibilidad para conectarse todas las personas que quieran hacerlo a través de esta vía. Tenemos un foro, un conversatorio el día jueves 19. Voy a ver si ¿Puedes darme la opción compartir, Silvita, solo para mostrarles la diapositiva o la invitación? Sí, Ah. Juan Carlos, Paulita. Ah. Ya Bueno, está. no hay... Okidoki, muchísimas gracias. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Somos varias organizaciones que estamos promoviendo un foro para compartir la experiencia de México sobre laicidad y la necesidad de incorporar la laicidad en las políticas públicas en Bolivia. Este evento se va a realizar el día viernes, 20 de octubre, de 9 a 11 de la mañana, en el Apart Hotel Camino Real, y tendremos la participación de una docente que está dando un diplomado desde Libertades Laicas, que es otra organización amiga, aliada de Católicas por el Derecho a Decidir, y la Escuela de otra cátedra paralela a esta, con un público distinto, pero queremos aprovechar que Edith Mariela Castro, mexicana, y con mucha experiencia en estos temas, comparta un espacio, una especie de conversatorio con todas las personas que podamos estar ahí. Hay un cupo muy pequeño, o sea, tampoco muy chiquito, pero les animo a inscribirse. Vamos a compartir el formulario en el chat de la cátedra para que lo más rápido posible puedan participar de este espacio, que no deja de ser un elemento que enriquece la reflexión y los aprendizajes también en el marco de la cátedra. Gracias, Silvita. Muchas gracias, Anita. Realmente muy interesante. Sería bueno que los que puedan, los que están en La Paz, se inscriban, puedan participar de este foro. Bueno, hacerles recuerdo que el 7 de noviembre terminamos con la última sesión sincrónica, y que vamos a tener ay, se me fue el nombre, Paula. Al doctor Felipe Gaitán. Ay, perdón, a Felipe Gaitán, quien es un experto en los temas de laicidad, es parte de Libertades Laicas, él es de México, va a estar también en una sesión aquí sincrónica, y ahí sí que espero que todos y todas estén presentes, pero además que estén puntuales, porque muchos, si bien han ido, hemos tenido gente que ha estado muy puntual, hay otra gente que ha ido entrando después, y la verdad es que vale la pena estar presente en el conversatorio de Felipe Gaitán, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también quiero recordarles que hasta el 10 de noviembre ustedes tienen la opción de mandar sus trabajos finales, que yo creo que ya a partir de ahora, con todo lo que ustedes han ido leyendo, analizando, y además, como han demostrado en este foro,
realmente que han ido absorbiendo todos los conocimientos, van a poder hacerlo de manera muy fácil. No se olviden que los 3 mejores trabajos van a estar publicados en un blog que tiene Católicas por el Derecho a Decidir sobre laicidad, pero también se va a compartir en otros lugares, ¿no? En redes sociales, vamos a ver de compartirlo lo más que se pueda para que ustedes vean el fruto de su trabajo difundido y compartido. Entonces, les pedimos que ya vayan, ya no queda mucho tiempo, ya son menos de 20 días los que quedan para que ustedes ya puedan ir realizando y entregando sus trabajos. Después de el 10 que van a entregar esos trabajos, el 13 de noviembre ya van a poder optar por sus certificados de participación con las 50 horas académicas que se les había dicho desde el principio. Ya van a poder tenerlos a partir del 13 de noviembre durante 2 semanas para que puedan descargarlos también desde la plataforma. Yo creo que con esto terminamos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo más que decir. Bueno, creo que hemos sobrepasado, aunque hemos empezado 7:40, ya son las 8:45, nos hemos pasado unos minutos. Les agradezco a todos, a todas, a todos por estar presentes. Ya saben, estamos siempre a disposición para cualquier consulta, para cualquier ayuda. Y les esperamos también que se inscriban al foro que nos acaba de invitar Anita Kudelka para que estén presentes y ahí nos podamos ver. Muchas gracias, buenas noches. No, antes, por favor, antes de irse, les rogaría si todos y todas pueden encender un ratito sus cámaras, los que puedan, los que quieran, espero que la mayoría, para que nos podamos sacar una fotito, ¿no? Tener una foto de todas. No importa que no, como estén. Juan Carlos está sacando también, ¿no ve? Sí. A ver, Pero necesitamos que enciendan más sí, cámaras. más cámaras. Por favor. No hay más. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Están tímidos, muchos. Ya. O ya con pijama en la cama. No importa, sabemos que así siempre es cuando son las sesiones virtuales, pero esto Ya, nos... ok. ¿Ya está, Juan Carlos? Bueno, Sí, eso bueno, ya tenemos. muchas gracias a todos, gracias por su participación, gracias por encender sus cámaras. Y bueno, nos vemos igual vía virtual el próximo 7 de noviembre y sigan con la cátedra. Buenas noches.